Aleluya. Buenas, muy buenas tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros en este día una vez más para compartir, como siempre lo hacemos, toda palabra que sale de la boca de Dios por medio de una reflexión de su palabra. Y ojalá en el día de hoy el Señor pueda hablar a tu vida. De que nosotros cada día necesitamos oír la palabra de Dios, la palabra de dirección. Necesitamos oír a Dios que nos dirige, que nos guarda, que nos cuida, que está pendiente de nosotros y conocer sus instrucciones. Si no conocemos para dónde vamos, donde quiera que lleguemos, estaremos bien. Pero cuando nosotros somos de la gente que somos dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir, como dice la Escritura, quieta y reposadamente. Es importante que nosotros nos dejemos dirigir por el Señor. Es importante que el Señor nos tome de la mano, porque en esta tierra, aunque tengamos muchos años de edad, nunca vamos a saber todas las cosas y nunca vamos a ver naturalmente lo que es más de lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios ve el futuro y Dios conoce todo lo que nosotros somos, para dónde vamos, lo que vamos a hacer, lo que nos va a suceder, y Dios nos puede advertir. No seamos como el pretendido profeta Balaán, que era un hombre que decía que hablaba en lugar de Dios, y sin embargo no podía ver lo que había delante de sus ojos. No podía. Y una bestia de carga, un burro, tuvo que hablarle para que pudiera ver el ángel que estaba enfrente de él con la espada desenvainada para interrumpirle su camino. Nosotros, muchas veces Dios nos interrumpe el camino y no nos damos cuenta que es Dios. Le atribuimos a Dios despropósitos cuando decimos que Dios está mandando lo malo. Y muchas veces cuando Dios nos está interrumpiendo el camino para que nosotros no vayamos más adelante, para que no nos vaya peor, entonces nosotros nos entristecemos, nos deprimimos, pensamos que Dios no nos ama, pero no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos a Dios cuando nos habla. Entonces, yo he visto en mi caminar cristiano muchas personas que Dios le vive hablando, Dios le vive diciendo, Dios le vive advirtiendo, y para ellos como que eso no es nada. Son gente que viven el aquí y el ahora y nada más. No les interesa el más allá, no les interesa lo futuro, hacia dónde vienen, no les interesan sus generaciones, no piensan al tomar decisiones, piensan simplemente, ¿qué estoy yo haciendo aquí? No estoy haciendo nada. Ponte a hacer algo. Siempre me gusta recordar que a veces a nosotros se nos presentan situaciones que no son las más justas, ni son las más convenientes aparentemente para nosotros, pero que no vemos la mano de Dios dirigiéndolo en todo eso. Mire lo que una vez me pasó a mí, hace muchos años, para que ustedes vean cómo Dios nos dirige cuando nosotros estamos dispuestos y no tenemos el espíritu de víctima. Yo voy a poner este ejemplo porque me sucedió a mí. No me lo voy a inventar, no fue que lo oí, no sé si sería verdad, esto lo conocí yo, lo viví yo, me pasó a mí. Siendo un joven, miembro de la iglesia, y había una situación en la congregación. A mí me nombraron, siendo muy joven y sin ninguna experiencia, y yo reconozco eso, que no tenía mucha experiencia, ni sabía en realidad cuál era mi función. A mí me nombraron como diácono de la iglesia. Me nombraron como un anciano sin yo ser anciano, ni en edad ni en conocimiento. Pues me nombraron por elecciones, como se hacen en muchas de nuestras congregaciones, que nombramos a la gente democráticamente, como que el gobierno de Dios es democrático. Bueno, el caso es que me nombran a mí a esta posición y
Y yo en mi celo por cumplir mis funciones, o por lo menos lo que yo creía que eran mis funciones, lo que yo veía que otros hacían, eh, veía que había una actitud con una de las personas que eran líderes, eh, y una actitud, inclusive me lo informó alguien muy cercano a esa persona, de lo que estaba haciendo, cosas que no estaban bien, cosas que dentro de nuestra comunidad son reprochables. Y yo fui a revelarle al líder lo que había en ese momento, lo que estaba sucediendo. Cuando el líder fue a confrontar a la persona y a preguntarle qué pasó, esa persona, en vez de aceptar su culpabilidad y lo que le estaba sucediendo, lo que hizo fue acusarme a mí o tratar de decir que yo estaba haciendo esas cosas porque habían otras motivaciones en mí, que no eran las motivaciones correctas ni las de un líder. Y Dios sabe que no era por eso. Simplemente era que me habían informado y no podía informar quién me informó, ni qué fue lo que dijo, porque entonces me había dicho que era confidencialmente. Ya usted sabe, de esas cosas que meten a uno, que yo no sabía que lo metían a uno. El caso es que cuando estoy en esa situación, eh, el líder me pone una disciplina. La única disciplina, no la única que me merecía o no me merecía. Yo me merecía muchas disciplinas, pero esa fue la única que no me merecía y que me metieron una disciplina. Y para los que no saben, lo que es una disciplina es una corrección en donde te limitan a ti de funciones y de tomar actividades. Pues yo me, me abstuve, lo que hice fue buscar a Dios, acepté la corrección, ok, no hay problema, usted cree que yo soy el que yo tengo eso, no hay problema, vamos para adelante. Y buscando a Dios, ¿usted sabe lo que sucedió? Lo que sucedió fue que la otra persona, en vez de acercarse a Dios, bueno, se acercó a mí. Entonces mostró que lo que decía esa persona, que era lo que estaba en mi corazón, en realidad estaba en su corazón, no en el mío. Y eso me lo mostró cuando se acercó a mí para como para buscando un entendimiento, algo así. Pero un entendimiento que tenía implícitos otras cosas, que no era simplemente un entendimiento de una mala información, sino un entendimiento prácticamente romántico, vamos a decirlo así. Yo no acepté esa cuestión, yo no estaba de acuerdo, ok. Me quedé así y seguí, porque yo desde que me pasó eso, lo que hice fue que entré en un ayuno, me metí a ayunar, entré en el templo de Dios a buscar a Dios. Bueno, el líder me había suspendido a mí de todas mis actividades, no podía predicar, no podía tomar oportunidades, no podía hacer nada dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Ya vuelvo ahí. Ya vuelvo ahí porque por eso que voy para ver cómo que Dios nos dirige muchas veces y nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está dirigiendo. En este caso, cuando me ocurre eso, me dediqué a buscar a Dios. Como me impidieron, yo no tomaba oportunidad, venía, me sentaba, tranquilo. Cuando un día el líder me manda a decir con otra persona que tomaron la oportunidad. Y yo dije, no, yo estoy en disciplina, yo no puedo tomar oportunidad. No, que dice el líder que sí, que tome la oportunidad, que tome, que te autorizan. Y yo digo, no. A mí me metieron una disciplina y yo voy a cumplir la disciplina. Lo que hay que, para no cansarle el cuento, el siguiente día yo estaba en el templo orando, buscando a Dios, y se me acerca el líder. Y se me acerca y me dice, te voy a confesar algo, lo que ha sucedido, estoy muy triste, estoy muy apesadumbrado, porque la persona con la cual se había suscitado el problema era una persona líder, y líder en diferentes departamentos. Y yo, oh my God, bueno, ¿qué pasó? Que según el líder, esa persona le había dejado una carta diciéndole que se iba de la congregación, que se iba de la congregación porque hacía 2 años
que estaba siendo hipócrita dentro de la congregación y no estaba viviendo la vida cristiana, ¿no? Que no podía, que no le buscaran, que no que yo cuánto. Entonces, el líder estaba devastado. Y yo por dentro hasta me sentí medio contento, que no debí sentirme contento, debí sentirme triste por esa situación. Lo que hay que, tristemente, eso pasó. En ese periodo, o sea, se demostró, yo volví otra vez a tomar mis actividades. Vuelvo para atrás por lo que le estoy diciendo. Pero en ese periodo en que yo no tomé oportunidades, que pasó un lazo de tiempo que ya no recuerdo exactamente cuánto fue, pero fue un periodo más o menos, no muy largo, pero de ciertas semanas. Entonces, en ese periodo, ¿sabes lo que hacía yo? Me iba a las calles y me paraba en las esquinas e iba a predicar y predicaba. Y me paraba donde veía 2 o 3 gente hablando y les predicaba el evangelio. Porque muchas personas piensan que la única forma de predicar es en el púlpito. Y el púlpito, esa es responsabilidad del pastor. Eso no es responsabilidad de ningún miembro de iglesia. No importa cuántos cargos tenga ni cuántos títulos tenga, la responsabilidad de la predicación y de la conducción de la enseñanza en la iglesia es del pastor. Entonces, si alguien viene y le sale a usted con otra cosa que es diferente a lo que dice el pastor, es su responsabilidad. Usted tiene que saberlo, que usted no tiene que estar oyendo a otra gente, sino a su pastor. A su pastor. No importa que esa persona sea yo, que esté hablando. Si yo digo una cosa contraria a lo que dice su pastor, llévese de lo que dice su pastor, que yo no soy responsable por usted. Usted es responsable por usted y su pastor es responsable por usted. Entonces, ¿qué pasó? Que en el tiempo, pasó el tiempo, yo le prediqué a mucha gente en ese periodo en que yo estaba en disciplina de actividades en la iglesia, pero a mí no me limitaba la predicación, pues yo sentía que era para mí la predicación del evangelio era una imperiosa necesidad, era una obligatoriedad, es algo que yo tenía que hacer. De hecho, yo tenía por todos los lados, ¿cómo se llama? Unas chapas que decían Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana. Ya usted sabe por donde quiera. En ese caso, un día después, había pasado el tiempo. Yo llegaba de la universidad. Yo era estudiante universitario. Cuando llegué de la universidad, cansado, agotado, y me senté en una esquinita de un rincón con mi casco. Yo tenía una moto con mi casco aquí al lado. De pronto le dan la oportunidad a alguien al frente, que yo no sé quién es, primera vez que le veía. Entonces me señala y comienza a dar un testimonio de cómo el Señor lo salvó. ¿Y usted sabe cómo lo salvó el Señor? Dice él que él estaba en una esquina esperando a sus amigos para hacer travesuras y hacer maldad y ya usted sabe, hacer travesuras. Entonces, de pronto alguien se acercó y le predicó y le habló del evangelio, le habló de Jesucristo y le dijo, y dice, esa persona está aquí en esta iglesia. Y yo sé, como es de esta iglesia, él me dio un tratado, dice él. Y esa persona está aquí en la iglesia. Cuando es así, me señala a mí. Es ese joven que está allá. Y me señaló a mí. Y yo dije, yo ni me acordaba. Ni me acordaba. Pero mire cómo opera Dios. Dios utiliza una injusticia que se cometió contra mi persona para que yo dejara de estar confiando en lo que yo hacía dentro del templo, para que saliera afuera, hiciera el trabajo de Dios, predicara el evangelio. Y yo salí y prediqué el evangelio. Se salvó aquel joven que luego fue un pastor. Fue un pastor, no sé dónde estará ahora mismo, pero fue un pastor al cual nosotros predicamos. Yo me encanta, me gozo cuando oigo testimonios de las personas que Dios le ha dado una palabra, que Dios le ha hablado a través de nuestros labios, que Dios le ha ministrado a través de una de nuestras predicaciones. Casualmente, el día de ayer recibí una comunicación de un joven que hace más de 30 años yo le di una palabra, y esa palabra era que él iba a ser un pastor. Y ayer recibí la noticia, que porque me la mandó a través de un compueblano de él,
que está con nosotros en nuestra iglesia, y que nos conoce, lo conoce a él y me conoce a mí. Y le habló, y dice, dile, acuérdale al pastor Daniel que todavía no me he olvidado de esa palabra que él me dio hace más de 30 y pico de años. Y hoy yo soy un pastor. Pasaron muchos años y yo no veía esa palabra, eso cumplido. Pero hoy cuando me veo pastoreando, le digo, Dios mío, gracias por haberme llamado a tu santo ministerio. Entonces, cuando esas cosas nos suceden a nosotros, a veces son de esos desvíos que se nos presentan, esos obstáculos, esos impedimentos que vienen a nuestras vidas y que nosotros a veces, si tenemos un espíritu de víctimas, nos comenzamos a quejarnos. Sin embargo, los que tienen un llamado, los que tienen un corazón tierno para Dios, los que pueden oír su voz, los que están pendientes de Él, los que tienen la dirección del Espíritu, ¿sabe lo que sucede? Que dicen, no, espérate, yo me voy a reponer de esto. Esta situación que me está sucediendo a mí, la voy a utilizar para la gloria de Dios. Y tornan la mala noticia en buena noticia. Y tornan lo vicioso en algo productivo, en algo bendecido. Entonces, cuando te suceda algo malo, úsalo para la gloria de Dios. Hay un refrán popular que ustedes todos lo conocen, que dice, si el mundo te da limonada, si te da limones, a una limonada. Entonces, eso es lo que esa debe ser la actitud del hombre y de la mujer de Dios, que creen, que le creen a Dios, que creen en Dios y que le creen a Dios. Por eso, en este día, cuando estamos conversando aquí, en este conversatorio que hacemos siempre cuando tenemos la oportunidad, yo te recomiendo a ti que lo que te está sucediendo en el día de hoy no es para que tú salgas huyendo, no es para que tú te deprimas. ¿Por qué no evalúas tu vida y le dices, Señor, en dónde dónde fallé, dónde estoy? Porque si Dios no te ha hablado específicamente y te ha dicho, no que yo siento, porque el que vive por sentir, vive mal. Lo mismo que el que vive por razonamiento y por intuición y qué sé yo cuánto, no es eso, es por el espíritu que nosotros vivimos. Los hombres y las mujeres de Dios viven por el espíritu y no nos movemos. No nos movemos si no es por la dirección directa de Dios. Yo vivo en los Estados Unidos por más de 30 y pico de años, ya 31 años, para 32 años que vivo en los Estados Unidos. Y para yo venir a los Estados Unidos fue por dirección de Dios. Fue por una palabra directa de Dios. No por otra gente, me lo dijo a mí. Para yo moverme de mi país, después que terminé mi carrera de medicina, para moverme hacia Venezuela, en donde duramos mi esposa y yo 13 años, fue por dirección de Dios. Yo recuerdo que para moverlo para Venezuela, oí primero comenzó con un sueño de mi esposa. Mi esposa tuvo un sueño en donde ella veía que nos llegó a la casa, ya estábamos casados, ¿verdad? Una cajita y dice, ¿y una caja? Y ella abrió la caja y dentro de la caja habían tres sandalias. Y decía, y por debajo de las sandalias sacó las sandalias de diferentes tamaños y entonces vio abajo muchos tratados. Y entonces lo que decía el tratado es, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y entonces ella dice, pero en el mismo sueño, ella pregunta, Señor, ¿pero dónde? Y abajo decía, Venezuela. Decía, wow. Eso fue a mediados de los 70, del siglo pasado, a mediados de los 70. Y en ese momento, nosotros oramos, le dijimos, gracias Señor, mira esta palabra que tú nos has dado. No sabemos si es cierto o no es cierto, pero nos diste esta palabra, gracias Señor, la ponemos en tus manos, dirígenos en todo. Yo estaba por comenzar un trabajo nuevo, en un lugar donde por fin iba a cumplir mis sueños, iba a cumplir a echar para adelante mi carrera y todas esas cosas. De pronto, nos aparece una misionera con la cual compartimos muchos años después, y su esposo vinieron a saludarnos, y ella tenía su familia hecha, ya tenía 4 hijos varones,
Y esa misionera se nos acerca y nos dice a nosotros, le dice, ella conocía a Mayra, porque las dos habían sido misioneras en el campo. Entonces, cuando se acerca a Mayra, dice, Mayra, tuve un sueño bien raro. Ajá, ¿y cuál fue tu sueño? El sueño fue que yo necesitaba ayuda, pero yo estaba buscando quién me puede ayudar y quién me puede ayudar. Y entonces oí una voz que me dijo, vete donde Mayra y Daniel, que ellos los van a ayudar. Y nosotros pensamos, ¿será que le demos una ofrenda o algo así? Eso fue lo que pensamos. Y entonces en ese momento se nos ocurre preguntarle a la hermana misionera, que ya partió con el Señor hace un tiempo, le preguntamos, ¿y usted tiene algún proyecto? ¿Tiene algo que nosotros, para nosotros? Dice, bueno, lo único que yo tengo es un viaje a Venezuela. ¡Wow! Inmediatamente vino a nuestra mente el sueño que ya habíamos tenido. Porque déjeme decirle cómo funciona la palabra profética en las cosas de Dios. Dios te habla a ti, a tu espíritu. Y Dios, después que Dios te habla a tu espíritu, entonces te lo confirma a través de otra persona. Y no di que por casualidad que vino y que no. Que te oyó, y que te dieron un mensaje. Sal. Y te está diciendo, ay, que sal. Déjame salir, porque tú te interpretas que sale que te vaya. Y otro interpreta que sale un salchichón que tiene que comerse. Y yo no sé lo que la gente puede interpretar. Esas son cosas coincidenciales. Entonces, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de palabras específicas. Pasó eso. Con todo y eso nos quedamos eso en nuestro corazón y decimos, pero ¿y para dónde vamos nosotros a Venezuela? Nosotros no tenemos a nadie en Venezuela, ni conocemos a nadie de Venezuela. Yo no sé qué va a pasar. Bueno, lo dejamos, Señor, tú eres que sabe, estamos en tus manos. Nosotros teníamos un colegio que el Señor nos había bendecido, nos había ayudado. Con ese colegio nosotros nos casamos, con ese colegio nosotros comíamos, era nuestro modus vivendi. Y yo daba clase y mi esposa era la directora y también daba clase. Nos sirvió bastante el colegio Betania. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, esperamos, seguimos enseñando, haciendo estas cosas, haciendo lo que hacíamos. Ya estábamos esperando cosas mejores de parte de Dios. Cuando llega una amiga, porque ella tenía sus hijos en el colegio. Ella era médico. Es médico todavía. Está viva. Y nos dice a nosotros, ¿usted sabe qué? ¿Ustedes quieren irse conmigo? ¿Quieren ir conmigo? ¿Y para dónde vas tú? Venezuela. No, espérate. ¿De qué tú estás hablando? Dice, no, que están pidiendo médicos en Venezuela, que yo cuánto, y yo voy para allá. Digo, ok, eso está muy interesante. Aparte de que el sueldo como que yo iba a ganar como médico en Venezuela era 5 veces mayor que el que iba a ganar en mi país. Yo dije, wow, vale la pena irse. Yo no tenía nada, mi familia toda estaba en Estados Unidos. Yo era el único que quedaba en Santo Domingo. Y la única que tenía era mi esposa. Y si mi esposa sentía que ese era el llamado de Dios, vámonos. Entonces, yo arranqué con esa doctora, amiga mía, y nos fuimos directos los dos hacia Venezuela a buscar el contrato. Cuando llegamos allá, inmediatamente nos recibieron y nos dieron el contrato y nos dicen todas las cosas. Nos dicen, bueno, firmen aquí, ustedes van a trabajar en tal sitio, váyanse. Cuando regresamos a Santo Domingo, ya con el contrato para buscar nuestras familias, esa noche predica el pastor de esa época, que tenía poco tiempo de pastor en la iglesia. Y dice esta palabra. Así le dice el Señor. Este mensaje es para Daniel Vargas. Y me dice, así dice el Señor, no te muevas de donde estás. Y yo en ese momento no entendí. No entendí porque Dios estaba diciéndome una palabra específica y fue Dios quien habló. Pero yo no entendí. Porque yo lo que estaba pensando que el pastor me estaba diciendo como que no me fuera de la iglesia. Pero ya yo tenía 3 explicaciones de parte de Dios
una personal y dos confirmaciones de que era Dios, el lugar y todo. Hermanos, ¿sabes lo que sucedió? Bueno, que nos fuimos. Cuando llegamos a Venezuela, la idea que teníamos en el Señor era este, firmar el contrato en el lugar donde estábamos para poder llegar, tener el contrato y después mudarnos donde sea, a vivir en otro lugar. Pero cuando estamos allá, oye, me acuerdo del mensaje, quédate donde estás. Y esa fue la palabra de dirección que el Señor nos dio. Para quedarnos en el lugar que era una zona de campo, en donde pudimos predicar la palabra. Y hoy esa iglesita que levantamos allí primero, mi esposa y yo, en una zona campestre, eh, se creció. De allí salieron muchas personas que son obispos, que son, bueno, de ahí nos mudamos a otro lugar y comenzamos también a predicar. Levantamos 3 congregaciones y las 3 congregaciones han sido grandes. De esas congregaciones salieron otras hijas que han sido grandes también. Y qué bueno que todo eso por haber seguido la dirección del Señor. Dirección del Señor para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Yo no sé a quién el Señor le está hablando con este testimonio, pero yo quiero hacer una oración por todas aquellas personas que están sin testimonio, sin dirección, sin palabra, y están confundidos y están que no saben qué hacer. El Señor les dice, quédate donde estás. Y el Señor les dice, oigan, espera mi dirección para todo lo que tú vas a hacer. Mientras tanto, ocúpate en lo que yo te he asignado. Tú sabes dónde está tu don. Tú sabes dónde está tu talento. Tú sabes dónde estás. ¿Cuál es? Ponlo en práctica. Deja la vergüenza. Deja el temor. Y adelante. Echa para adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra. Una palabra de dirección para sus vidas. Yo rompo toda cadena del diablo, quito todo espíritu de incertidumbre, todo espíritu de duda, todo espíritu de confusión, todo espíritu de temor, todo espíritu que le hace huir para luego tener que estar como errantes sin destino, porque no se ha seguido la dirección tuya, sino que se está siguiendo los apetitos, los deseos, lo que a otro le ha funcionado o cualquier cosa, Señor, que a la gente le parezca, Señor, agradable. Yo sé que tú hablas, yo sé que tú en este momento estás permitiendo que alguien que no escucha regularmente este programa esté escuchando para que escuche estas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Muy bien, yo espero que esta palabra te sirva, palabra de dirección para tu vida y que tú te dirijas tu vida por lo que dice la palabra de Dios, lo que te dice el Señor específicamente, porque hay cosas que nosotros tenemos que tener muy pendientes en nuestras vidas. Primero, hay cosas que Dios tiene que hablarnos específicamente a nosotros y no decirnos cosas por otra gente o porque a alguien le vaya bien. Mira, a mí me han dicho tantas cosas y me dicen primero para meterme en negocios, para comprar cosas en diferentes lugares y el Señor siempre me interrumpe. El Señor me dice, yo soy el que te proveo, yo soy el que te doy, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te levanta, yo soy el que te doy, yo soy el que te ayuda, yo soy tu bendición. Y yo he entendido eso en mi vida, que mi bendición está en Dios. Y Dios no necesita un lugar geográfico para estar. Dios no necesita que yo esté en la urbe, en la gran urbe, ni que esté en el campo. Dios donde quiera que me lleva me va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque Él es mi bendición. Dígalo conmigo, Él es mi bendición. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y pido que la dirección de Dios venga sobre tu vida y a esa persona que está allí, está en esta hora llorando, está pidiéndole a Dios y pidiéndole perdón. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que le dé dirección. Si Dios te ha hablado, escríbenos, llámanos o dinos lo que Dios ha tratado contigo. Muy bien, en el día de hoy vamos a la palabra de Dios. Vamos a compartir un mensaje rápido. Vamos a hablar de un texto que se encuentra en Romanos capítulo 1, verso
15 al 17, en donde el apóstol Pablo le dice a los romanos: así que en cuanto a mí, yo estoy pronto para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice el apóstol a los romanos. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Esa palabra evangelión, que es un sustantivo, que es del verbo evangelizó, que es una palabra compuesta de eu, que significa bueno, y agelos, que significa mensaje. Entonces, la palabra evangelio significa un buen mensaje, una palabra buena, una buena noticia. El evangelio es buenas noticias, es un mensaje bueno. ¿Quién no predica el evangelio? Quien no transmite buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias. Yo no sé cuántos de ustedes están como yo, que no quiere ver las noticias. Yo no quiero ver las noticias porque eso es lo que hace deprimir a uno. Eso es lo que hace inquietar a uno. Eso es lo que hace que uno se sienta agitado. Yo no sé lo que está pasando en el mundo de hoy porque los propulsores de las teorías de conspiración dicen que estamos siendo manipulados y controlados para que nosotros creamos lo que la gente quiere que nosotros creamos y no simplemente lo que nosotros debemos saber. No. La gente quiere dirigirnos a nosotros como si nosotros fuéramos ovejas llevadas al matadero. O sea, sacar nuestro dinero, la gente quiere utilizar nuestro tiempo, utilizar nuestros recursos, utilizar nuestras personas, utilizarnos a nosotros como si nosotros fuéramos antenas parabólicas para ellos retransmitir su mensaje. Eso es lo que está pasando en el mundo. Pero el evangelio es un mensaje de libertad, es un mensaje de buena noticia. Entonces, quien no predica las buenas nuevas en un mundo lleno de malas noticias no está predicando el evangelio. Le digo esto porque por lo que usted escucha personas diciendo que en tal o cual iglesia o que tal o cual predicador no predica el evangelio. Todos nosotros sabemos que el evangelio no es una religión. No es una religión de esfuerzos. Y no es una religión de sacrificios humanos, de imposiciones y demandas que nosotros debemos cumplir con tal de agradar a un Dios airado, sino que lo que la Biblia nos dice es que el evangelio es primero buenas noticias de Dios. Buenas noticias de Dios, de que nos libra a los que le reciben de la carga del pecado y de las imposiciones legales requeridas para aplacar a un Dios justo, del cual nos habíamos separado a causa de nuestros pecados. El evangelio trae las buenas noticias de la aceptación de los gentiles en la familia de Dios y que esto es gratuito por fe. El evangelio, según hemos leído en el primer texto, se anuncia. La palabra que se usa para anunciar el evangelio en este texto es evangelizó, que es una palabra compuesta que traduce buena declaración o buena noticia. Ahora bien, el escritor le dice a los romanos que pronto le iba a llevar buenas noticias. Pronto voy a traerle a ustedes también el evangelio, buena noticia. Es la misma palabra que se usa cuando el ángel se le apareció a los pastores que guardaban la vigilia de la noche. Y dice la Biblia en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Aunque no todos recibieron las buenas noticias, estas fueran para todo el pueblo. ¿Me doy a entender? El evangelio es para todo el mundo. El evangelio es para todo el pueblo, aunque no todos lo reciban. Solamente los beneficios se reciben del evangelio se reciben aquellos que reciben el evangelio, aquellos que reciben las buenas noticias, aquellos que entienden, que creen y entienden el mensaje. Es de esas buenas noticias que el escritor no se siente avergonzado. Esa palabra avergonzado es una palabra muy interesante que viene de una palabra compuesta que es epi, que traduce por algo, sobre algo, y la palabra aischunomai, que traduce desfiguración, es decir, desgracia.
Cuando usted las pone juntas, lo que dice no me avergüenzo de evangelio es, para mí las buenas noticias no son una desgracia o causa de vergüenza. Eso es lo que traduce exactamente, no me avergüenzo. Para mí el evangelio o las buenas noticias no son causa de vergüenza ni de desgracia. Y explica el autor, Pablo, las razones, o la razón por qué él no se avergüenza, porque es poder de Dios. Y la palabra que se usa aquí para poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamo, que es una máquina destinada a transformar la energía mecánica en energía eléctrica o viceversa. Y de ahí también viene la palabra dinamita, que es el trinito tolueno, que es una mezcla que produce una sustancia explosiva. No importa cuán tímido sea un verdadero creyente, cuando recibe el evangelio, lo que ha recibido es un dinamo en energía interna y lo convierte eso en movimiento. Eso es, el evangelio no es estático, el evangelio es dinámico. El evangelio es salir, vamos a entrar, vamos a hacer, vamos a darle. Cuando está esta energía interna en nosotros, el dinamo es poder. El evangelio de Dios, el evangelio es el poder de Dios para mí, para salvación, a todos los que creen. O se traduce esa energía interna en electricidad o en movimiento. Lo mismo, aunque no se vea, por dentro está ocurriendo una explosión que cambia la geografía de su ser interior. Cambia la geografía de su ser interior. No sé si usted ha visto cómo trabajan los que hacen nuevas carreteras a través de montañas. Es con dinamita. Si usted lo ve originalmente, luce de una manera, pero cuando lo ve terminado, pareciera que cambió la geografía. Y eso es lo que produce el evangelio cuando viene a una persona. No tenemos que saber cómo funciona, solo creer. Solo creer. Yo recuerdo que he vivido en lugares donde se está construyendo carreteras. Yo recuerdo una vez que casualmente en Venezuela estaba construyendo una carretera nueva y la carretera que estaban construyendo, cuando yo la veía que estaban construyendo, veía que iba directo a la montaña. Yo lo que pensé fue que iban a hacer a ponerla por alrededor de la montaña así para que bordeara la montaña, pero no había por dónde bordearla. Bordeada eran los Andes, y esos Andes son muy, muy grandes, muy lejos. ¿Tú sabes lo que pasó? Que cuando pasó el tiempo, yo no salía con frecuencia, y cuando una vez salía, ya estaba terminada la carretera. Y no solamente estaba terminada, había cruzado la montaña. Habían abierto con explosivos, con dinamita, las montañas, y por ahí podían pasar los carros. ¡Qué bendición! Dios es bueno y Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios es bueno. Yo no sé si usted cree que Dios es bueno y que nos ha dado todo el poder y toda la gracia para que nosotros vivamos para Él. Ahora bien, para manejar todo ese poder de la dinamita, los expertos usan detonadores, dispositivos que le permiten regular las explosiones, o sea, que tienen explosiones controladas. El detonador que regula ese poder del evangelio, Dios lo ha puesto en las manos del que lo recibe y se llama la fe. ¿Me doy a entender? Entonces hay dispositivos que regulan las explosiones, o sea, las explosiones que produce la dinamita. Es decir, el evangelio es poder que está en nosotros. Hay un regulador, hay un dispositivo que regula las detonaciones. Entonces, para producir explosiones controladas. Entonces, el detonador que regula ese poder del evangelio, Dios lo ha puesto en las manos del que recibe, del que le recibe a él, y eso se llama fe. Si le creemos lo que Dios dice, va a haber una explosión en nuestro interior que va a cambiar nuestra configuración interior y se va a mostrar en nuestro exterior. Esa es la razón por la que muchos se diferencian de otros, dependiendo cómo manejen el detonador. Eso no sé si soy específico, explícito. Pero en tu vida, en mi vida, si somos cristianos,
tenemos poder, hay dinamo, hay dinamita en nosotros. Pero también Dios nos ha dado un detonador, un controlador. Dios nos ha puesto un interruptor. Usted ha visto, existen interruptores que sirven para que pase la luz, ¿verdad? Cuando te lo pone para abajo, se apaga la luz. Se lo pone para arriba, se prende la luz. Un ejemplo. Hay algunos que es al revés. Entonces, pero ese interruptor no corta la luz, sino que interrumpe el transcurso de la luz. Entonces, hay interruptores en nosotros, hay detonadores en nosotros, puede ser bajo o menos, entonces, que puede detener el poder que hay en ti internamente. Tú lo controlas, claro, tú controlas tu cantidad, cada uno tiene una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Dios nos ha dado a nosotros la medida de fe. A uno le ha dado más y a otro tiene menos. Ahora, lo que nosotros debemos preocuparnos no es para que Dios nos dé más fe, sino por usar la que tenemos. El problema es que mucha gente no utilizan el interruptor y entonces están pidiéndole a Dios que le dé más interruptor. ¿Para qué tú quieres más interruptor si no estás usando el que tienes? Entonces, ¿para qué te sirve el interruptor? Para dejar pasar la corriente, para dejar pasar el poder, la energía eléctrica, para dejarlo pasar. Entonces, asimismo, la fe regula tu poder, cómo tú lo vas a usar el poder. Tú tienes una potencia, un poder que hay dentro de ti. Tú y yo tenemos un poder, mira que puede explotar. Pero hay un regulador de voltaje. Hay un regulador que dice hasta cuándo tú vas a usar. ¿Qué vas a usar? Entonces, eso es lo que nos diferencia a un cristiano de otro. Cómo manejamos el detonador, cómo manejamos el interruptor. ¿Sabías que Dios coloca en tu interior todo el poder con que creó el universo? ¿Sabías eso? Sí. Tú tienes el interruptor, el dispositivo, y decides cuánto quieres cambiar, cuánto quieres usar. Muchas veces yo he oído personas que dicen, pastor, ore por mí. Y yo le digo, ¿por qué oro por ti? Porque tengo un vicio. ¿Y cuál es el vicio que tienes? No, que yo fumo, que yo bebo, que estoy tomando metadona, que estoy tomando qué sé yo cuánto. Hay gente que tiene vicios de diferentes tipos, tienen malos hábitos. ¿Y qué ocurre? Que entonces ellos dicen, yo no sé qué. Usa la fe. A las personas hay que hacerlo entender que todo el poder, cuando tú recibes a Cristo, todo el poder que estaba en Cristo está en ti. El problema es que también en ti está el interruptor. Y Jesucristo tenía el switch prendido todo el tiempo. Jesucristo tenía todo el switch y por él transmitía la unción y transmitía la unción. Claro, él lo controlaba cuando venía el diablo y le decía cualquier cosa. Ven, ¿por qué tú no haces tal cosa? Espérate. Yo no te puedo obedecerte a ti. Yo no voy a obedecer lo que Satanás me dice. Yo voy a obedecer lo que Dios me dice. Y yo voy a usar esto con medida, con control. ¿Ah? Aleluya. Vamos a verlo más adelante. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En 2 de Timoteo capítulo 1, versos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice el apóstol, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Quien, dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! ¿Sabes que todo lo que Dios te dio hoy estaba reservado para ti desde antes de la fundación de todas estas cosas? Reservado y está en Cristo Jesús, sumarizado, comprimido, y tú tienes a Cristo en ti. Entonces, si tú tienes a Cristo en ti, tienes todo el poder de Dios, tienes todo el acceso de Dios para ti, para todas las cosas, para ser sano en este día, para ser libre, para ser prosperado, bendecido, para cualquier problema que tú tengas. Pero tienes que comenzar con la salvación. El mismo escritor del libro a los Romanos le dice esta vez a su hijo en la fe, Timoteo, que se encontraba apocado por el menosprecio de los detractores
Le dice que avivara el fuego del don que había en él, que le fue impartido por la imposición de sus manos. Imposición de las manos. ¿Ok? Entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice el apóstol Pablo. Esa palabra deilía, que traduce tímido, temeroso, y viene de deilos, que por implicación traduce desleal, desleal. Dios no nos ha dado espíritu a nosotros de deslealtad, de infidelidad, de ser veleta, de andar temeroso, que si la pandemia, que si la escasez, que si la falta de trabajo, que si la falta de oportunidades, que si las muchas necesidades. Cuando vemos que el mundo se nos llena y creemos que nos vamos a poner locos. ¿Y qué es eso? ¿Por qué tú no puedes ser próspero y bendecido como los demás? Tú puedes serlo. Tú puedes serlo. Si nos damos cuenta, muchas veces nuestra falta de fidelidad o lealtad viene porque hemos sido controlados por una timidez o temor que no viene de Dios. Ese es un espíritu. Es un espíritu que te apoca a tus propios ojos y te hace creer que los demás también te ven como tú te ves a ti mismo. Es el espíritu de víctima. Es el espíritu que tenían los 10 espías, aquellos que envió Moisés. Recuerdan que eran 12, pero 2 tenían un espíritu diferente. Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Entonces, sin embargo, los otros 10 que eran príncipes, no eran cualquier persona, eran príncipes, eran líderes de las tribus. Los líderes de cada tribu que los había enviado Moisés para espiar las tierras. Entonces, ellos se veían a sí mismos como langosta y decía, y así no ven ellos. Nosotros parecíamos ante sus ojos como langosta y así mismo nos veían ellos. Ey, eso lo dices tú, ellos no te lo dijeron. Ustedes son langostas. No, ellos te lo dijeron, tú lo creíste. Tú te inventaste eso. Nosotros muchas veces vemos tan grandes nuestros problemas, tan grandes nuestras luchas, tan grande nuestra necesidad, tan grande nuestro enemigo. Y entonces, ¿y Dios? Comenzamos a decirle a Dios cuán gran problema tenemos, en vez de decirle a nuestro problema cuán gran Dios tenemos nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que le digamos a nuestro problema, a nuestra dificultad, te vas a mover. Al monte te vas a mover. Si tuvieras fe, le va a decir este monte, desarráigate y vete al corazón de la mar y os obedecerá, dice la Biblia. Así es. Queremos que creerle que eso está en nosotros. Eso está en nosotros. Entonces, cuando usted ve gente que son desleales, que son infieles, es porque no tienen esa capacidad de verse a sí mismos como Dios los ve. Se ven a sí mismos como ellos, como su temor le indica, como su dificultad le dice. La palabra que nuestra versión traduce sino es ala. Es el neutro plural de alos, que traduce por el contrario, otra cosa, que no es lo mismo. Que no es lo mismo otra cosa, pero que es de la misma clase. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, deslealtad ni de timidez, sino que por el contrario nos ha dado dunamis. Dios nos ha dado dunamis, ágape, sofronismos. 3 cosas. Dunamis, poder, ágape, amor, y sofronismos, que es con dominio propio. Y ya hablamos de dunamis, pero ágape viene de agapao, que es el efecto o el afecto que se expresa en benevolencia con todos. Muchas personas no saben que Dios le ha dado espíritu de amor. Tú puedes ser bueno hasta con los que no te quieren. La diferencia eres tú. La diferencia no es otro. No es como otro se comporte, no es como otro haga. Tú eres la diferencia. El ágape traduce el cambio o transformación generada por el dunamis primero en buenas acciones hacia los demás. Y segundo, en el sofronismo, que es la disciplina, mente sana, autocontrol, que tiene que ver con nosotros mismos. Cuando un creyente tiene un carácter disciplinado, un amor benevolente y el poder de Dios en su vida, jamás se avergonzará de testificar de Cristo, ni de su fe, ni de sus compañeros en la fe, porque está consciente de que ha sido salvo. Salvo viene es la palabra soso, que significa librado, preservado, protegido.
no por nuestras propias obras, sino por gracia, por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. El verso 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Volvamos a nuestro texto. Entonces el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ese poder, dunamis, es para salvación a los que creen. Entonces, el objetivo del poder que está en ti no es para que tú te luzcas, ni para que tengas muchos amigos, ni muchos likes, ni muchos contactos, ni gane mucho dinero, ni tenga... No. El objetivo es para salvación, que es la palabra soteria y que traduce seguridad, liberación y salud. Viene de soter, que es un libertador, y esta viene de soso. Es la palabra que se usa cuando Juan cita a Jesús hablando en Juan capítulo 3, versos 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Qué pretendo yo hablarle con estas cosas? Déjeme decírselo con dos palabras, con dos cosas y ya y terminamos. Mire, el poder del evangelio es importante para todos aquellos que todavía no han tomado una decisión de servirle a Dios. Quizás tú has oído a la iglesia, quizás tú vas a la iglesia, quizás te reúnes en algún lugar. Sin embargo, tú no has tomado la decisión. La decisión implica compromiso, implica no solamente compromiso, sino que implica deseo de hacer algo, de compartir, de hacer cosas, de ser parte. Esa es tu familia ahora. Entonces, muchas personas son parte de la iglesia, porque la gente hoy día habla de la iglesia, somos la iglesia. Somos la iglesia, pero déjeme decirle, la iglesia no es los que se quedan en la casa. La iglesia son los que salen fuera, dice la Biblia. Los que salen fuera, y ya salen fuera para llevar el mensaje heráldico, el mensaje de salvación, el mensaje de poder, el mensaje de gracia, el mensaje que transforma. No podemos nosotros, hermanos, que hemos recibido tan grande gracia, tan gran oportunidad, tan grande amor de parte del Señor, quedarnos callados, sabiendo que todo el poder, el dinamo, la dinamita, está en nosotros y que nosotros no lo estamos utilizando porque el interruptor que hay en nosotros no nos permite producirlo. Entonces, muchos creyentes, muchas personas no creyentes, no han tomado la decisión de servirle a Dios porque quizás se avergüenzan del evangelio o quizás menosprecian el evangelio. Quizás no vieron el testimonio de personas que decían ser cristianos y lo que acaba en su corazón es decir, para yo ser hipócrita o ser como esta persona, mejor no soy nada. Y tomaron el acercamiento equivocado, porque debería ser, yo no voy a ser como esta persona, yo voy a ser un verdadero creyente. Porque si es verdad que hay personas que son hipócritas y si hay personas que no le sirven a Dios, que una cosa dicen con la boca y otra cosa hacen con el resto del cuerpo, debe decirle, hay cientos y hay millares y hay millones de personas que le están sirviendo a Dios en este momento bajo las situaciones más difíciles, bajo necesidades, bajo persecuciones, bajo tribulaciones. Mire, yo no sé, hay mucha gente que están ahora mismo entregando su vida y derramando su sangre por causa del testimonio de Jesucristo. Yo no sé tú, pero tú debes no avergonzarte y mucho menos menospreciar el evangelio. Quizás
tú estás menospreciando el evangelio, no te das cuenta que es todo el poder de Dios está en esa palabra evangelio. Estas buenas noticias son las únicas que te pueden sacar del estado en que te encuentras. No hay otra forma. Dios nunca tuvo en su mente una religión, sino que trajo salvación por la fe. Debes creer y recibir las buenas noticias de Dios. Debes creer y recibir las buenas noticias de Dios. Aleluya. Si tú lo crees, tú puedes ser salvo. Vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Si tú quieres ser salvo en esta hora, no importa, yo no estoy hablando de que tú seas miembro de una iglesia o no seas miembro de una iglesia. Yo lo que estoy hablando de salvación. Estoy hablando de relación. Estoy hablando de tener comunión con Dios. Estoy hablando de que tú tengas acceso al Padre, que tú no tengas que ir a una estatua, ni tengas que ir a hablarle a una cosa, ni tengas que agarrar un rosario grandísimo ahí para estar repitiendo cosas. No. Yo estoy hablando de una comunión con Dios, de que tú le hables a Él como tu papá. En realidad, y tú te sientas en libertad para Dios. Si tú quieres hacer esa oración, si tú quieres ser salvo, salva en esta hora, repite conmigo esta oración. Sencillo. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo soy tuyo, yo soy tuya. Perdóname de todos mis pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Perdóname en tu sangre. Lávame, límpiame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra todas mis maldades. Ahora deshago todo pacto que en ignorancia o a sabiendas hice con el mundo, con el diablo, con la carne, y hago un nuevo pacto basado en tu sangre, en el conocimiento de que en mí va a estar lo que dijo el predicador, todo el poder de Dios. En el nombre de Jesús, dame fe para yo aplicar, para yo controlar, para yo administrar todo el poder de Dios que está en mí ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esa oración, nos vas a llamar al teléfono que está abajo en la cintilla puesta, o nos vas a visitar a nuestra iglesia. Pero déjenme decirle a los que ya son creyentes, tienen que saber que lo que hay por dentro de ustedes lo pueden activar por fe. Si tú tienes todo el poder de Dios en ti, tú lo puedes activar por la fe. Tú no tienes que llamar al pastor, ni tienes que llamar al líder, ni al evangelista, ni al apóstol, ni al maestro, ni al profeta para que venga a orar por alguien que esté enfermo. Tú vas y oras y tú le pones la mano, porque en ti está todo el poder del cielo. Ve, crea testimonio. Déjame decirle, hay testimonios que se van a estar suscitando en estos días. Entonces ese poder, ese amor, ese control, ese dominio propio está en ti como resultado del depósito que te hicieron cuando creíste. Hay un depósito que te ha sido dado. En el nombre de Jesús, ahora recibe por la fe todo eso que Dios te ha dado. Y a los que lo tienen ya, que son cristianos, actívenlo. Aviven el fuego de Dios que está en ti. Así como se avivan los fogones cuando tú lo prendes con el viento de Dios, aviva con el Espíritu Santo el fuego de Dios que está en ti para que ponga en acción todo el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Repito, nuestra dirección es el 34 de Longmore Street en Newark, New Jersey. Nos puedes llamar al teléfono 973-274-0992. Repito el teléfono, 973-274-0992. Si nos llamas, te vamos a instruir, te vamos a ayudar, te vamos a bendecir en el nombre del Señor para que vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Y en todo lo que te podamos ayudar, cualquier información que te podamos dar, llámanos, escríbenos, visítanos y ven, congrégate con nosotros y te vamos a hacer bien. Te vamos a instruir, te vamos a bendecir en el nombre del Señor. Yo soy su hermano y su amigo Daniel Vargas Mena, quien le dice hasta la próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Paz. Bendiciones.